Víctor Roura dijo que aquel evento destruiría la reputación del Palacio de Bellas Artes y que la música de Juan Gabriel no merecía estar en aquel palco. Era mayo de 1990 y Juan Gabriel acababa de ser anunciado como el primer cantante de música popular en presentarse en el Templo de la Alta Cultura Mexicana, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. El crítico cultural lideró una campaña de oposición brutal, argumentando que el espectáculo convertiría Bellas Artes en un palenque o un foro de Televisa. No fue el único. Intelectuales, políticos, burócratas y autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes se unieron en protesta considerando la presentación una profanación. Los ataques, muchos de ellos dirigidos a su forma de ser, se dirigían no solo contra Juan Gabriel, sino también contra los funcionarios que habían aprobado el evento. Pero lo que sucedió durante 4 noches consecutivas del 9 al 12 de mayo dejó sin palabras hasta a sus críticos más duros y cambió la historia cultural de México para siempre. El Palacio de Bellas Artes en 1990 era el templo sagrado de la alta cultura mexicana. Inaugurado en 1934, el edificio de mármol blanco con su icónica cúpula había albergado durante más de 50 años exclusivamente lo que la élite consideraba arte verdadero. Óperas de Verdi y Puccini, interpretadas por cantantes europeos, conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, tocando Beethoven y Mozart, presentaciones del ballet folclórico, obras de teatro de autores clásicos. Aunque un par de años antes la cantante ranchera Lola Beltrán había pisado ese escenario, su presencia había sido vista como una excepción controlada, no como un precedente. El Bellas Artes seguía siendo territorio exclusivo de quienes venían de conservatorios y academias. Juan Gabriel no cumplía ninguno de esos requisitos. No había estudiado en el Conservatorio Nacional. No leía partituras formalmente. Componía de oído. Su música se tocaba en cantinas y fiestas familiares. Para la élite cultural era impensable verlo cantar «Querida, yo sé que te vas» o «El Noa Noa» en ese recinto considerado sagrado. La idea del concierto no fue de Juan Gabriel, sino de María Esther del Pozo, asistente de Víctor Sandoval de León, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ella vio una oportunidad de democratizar el acceso cultural y propuso que Juan Gabriel se presentara acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Enrique Padrón de Rueda. Cuando se anunció oficialmente, la reacción fue inmediata y explosiva. Víctor Roura en sus columnas atacaba la decisión día tras día. Otros intelectuales firmaban cartas de protesta. Políticos exigían la cancelación. Pero no todos estaban en contra. Víctor Flores Olea, director del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, salió públicamente en defensa del evento. Anunció que las ganancias del concierto serían destinadas completamente a la Orquesta Sinfónica Nacional, lo que ayudó a calmar algunas críticas. El escritor Carlos Monsiváis también defendió a Juan Gabriel, señalando que muchas críticas iban más allá de lo musical y criticando el purismo cultural de quienes despreciaban la música popular por considerarla incompatible con la alta cultura. El debate dividió al país, pero lejos de disminuir el interés, la controversia provocó lo contrario. Los boletos para las 4 noches programadas se agotaron en horas. Juan Gabriel estaba consciente de cada crítica, de cada ataque, de cada duda sobre su capacidad de estar en ese escenario. Pero en lugar de responder con palabras, respondió con preparación meticulosa. Trabajó durante semanas con el maestro Enrique Padrón de Rueda y los arreglistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, creando versiones sinfónicas de sus canciones más conocidas. No serían simples adaptaciones, sino arreglos complejos que respetarían la esencia de sus composiciones mientras demostraban su sofisticación musical. Ensayó incansablemente con la orquesta completa. Eligió cuidadosamente cada canción del repertorio, seleccionando aquellas que mejor demostrarían que sus composiciones podían sostener el peso de un tratamiento orquestal completo. Decidió vestirse elegantemente, pero sin perder su esencia. No iba a pretender ser un cantante de ópera, pero tampoco iba a dar razones para que lo acusaran de falta de respeto al espacio. Entendía perfectamente lo que estaba en juego. Esta presentación era mucho más grande que él. Era sobre romper barreras de clase que habían existido durante décadas. Era sobre demostrar que la música que el pueblo amaba tenía tanto valor artístico como cualquier sinfonía europea.
Las noches del 9 al 12 de mayo de 1990, el Palacio de Bellas Artes se llenó completamente 4 veces consecutivas. Entre el público de esas 4 noches, había una mezcla extraordinaria de personas. Estaban los fans leales de Juan Gabriel, muchos de clase trabajadora que habían ahorrado durante meses para comprar los costosos boletos. Pero también estaban figuras prominentes de la cultura y la política mexicana. Carlos Monsiváis asistió para apoyar públicamente al artista. El presidente Carlos Salinas de Gortari y su esposa Cecilia Ocelli estuvieron presentes en una de las noches, dándole un sello de legitimidad oficial al evento. Críticos culturales y periodistas ocupaban sus asientos, algunos esperando confirmar sus predicciones negativas, otros genuinamente curiosos por ver qué sucedería. El ambiente era tenso y eléctrico. Todos sabían que no era una presentación normal, era un momento histórico, una prueba cultural, un juicio sobre qué merecía ser llamado arte en México. Juan Gabriel esperaba detrás del escenario respirando profundamente. Las luces del teatro se apagaron, el murmullo de la audiencia se intensificó, las cortinas se abrieron revelando la Orquesta Sinfónica Nacional completa ya posicionada. El maestro Enrique Padrón de Rueda levantó su batuta. Y cuando Juan Gabriel finalmente apareció caminando hacia el centro del escenario, el momento que cambiaría la historia cultural de México estaba a punto de comenzar. Juan Gabriel subió al escenario del Palacio de Bellas Artes la primera noche, vestido elegantemente, pero sin perder su esencia. La Orquesta Sinfónica Nacional lo rodeaba con más de 70 músicos preparados bajo la dirección del maestro Enrique Padrón de Rueda. El público guardó un silencio expectante. Los críticos en sus asientos tenían bolígrafos listos para documentar cada error. Los fans contenían la respiración. Juan Gabriel se paró frente al micrófono y antes de cantar habló al público con voz clara y firme. Sus palabras resonaron por todo el teatro. Esta noche estoy feliz y quisiera expresar mi deseo. Que todos los artistas populares tengan la oportunidad de venir aquí, porque este lugar fue construido con dinero del pueblo. Y que se dé lugar aquí a los compositores populares porque en su época también Bach, Beethoven y Mozart fueron populares y tuvieron dificultades. No es que me compare. Me informan que a la entrada algunos cantantes de ópera dicen que este es su lugar y no el mío. Fue una declaración valiente y directa. El maestro Padrón de Rueda levantó su batuta. Los primeros acordes sinfónicos de Querida llenaron el espacio sagrado. Lo que siguió dejó a todos sin aliento. La voz de Juan Gabriel llenó cada rincón del Palacio de Bellas Artes con una potencia y control que muchos no esperaban. No estaba simplemente cantando como lo hacía en estadios y palenques. Estaba interpretando con la disciplina de un artista que entendía perfectamente el peso del momento. Las notas altas las alcanzaba sin esfuerzo aparente. Los cambios dinámicos de suave a fuerte eran perfectamente ejecutados. Su dicción era impecable, permitiendo que cada palabra llegara hasta la última fila. La Orquesta Sinfónica Nacional lo seguía con precisión absoluta, creando arreglos que transformaban canciones familiares en piezas de genuina complejidad orquestal. Los 70 músicos profesionales, muchos de ellos entrenados en los mejores conservatorios del mundo, tocaban con concentración total. En sus rostros no había desprecio, sino sorpresa y respeto. Estaban descubriendo en tiempo real que las composiciones de Juan Gabriel tenían una riqueza armónica y melódica que rivalizaba con piezas que habían interpretado toda su vida. Las canciones que millones cantaban en sus casas revelaban bajo el tratamiento sinfónico una sofisticación que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida por quienes se creían guardianes del verdadero arte. Canción tras canción, durante más de 2 horas, Juan Gabriel construyó un argumento musical irrefutable. Cantó Hasta que te conocí, con una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la grandeza de la orquesta. Interpretó No tengo dinero, la canción que había lanzado su carrera casi 20 años atrás, ahora transformada por cuerdas y metales que revelaban la belleza melódica que siempre había poseído. Presentó el Noa Noa, convirtiendo lo que muchos consideraban simple música de cantina en una celebración orquestada de la alegría popular mexicana. Cantó Así fue, con una intensidad que hizo que cada palabra sobre amor y pérdida resonara con verdad absoluta
en ese espacio acostumbrado a tragedias operáticas italianas. Entre canciones hablaba al público con naturalidad, sin pretensiones, sin vocabulario rebuscado. Era él mismo auténtico y sincero. Y esa autenticidad, combinada con su talento innegable, comenzó a quebrar incluso a los más escépticos. Carlos Monsiváis, sentado entre el público, tomaba notas mentales para la crónica que escribiría después, defendiendo lo que estaba presenciando. Los críticos, que habían venido preparados para destrozar el evento, encontraban difícil mantener sus prejuicios ante la evidencia de sus propios oídos. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Juan Gabriel anunció Amor Eterno, la canción que había escrito para su madre fallecida. El teatro completo guardó un silencio casi religioso. Todos conocían esa canción. Todos la habían cantado en algún momento de pérdida en sus propias vidas, pero nadie la había escuchado así, con el respaldo de una orquesta sinfónica completa. Juan Gabriel comenzó a cantar y su voz se llenó de emoción genuina. Las lágrimas corrían libremente por su rostro sin que intentara ocultarlas. Cantaba desde el dolor real de haber perdido a su madre, desde la soledad que nunca termina, desde el amor que trasciende la muerte. La orquesta lo acompañaba con delicadeza absoluta, los violines llorando con él, los cellos sosteniendo el peso de su tristeza. Cada palabra sobre la madre que ya no estaba llegaba directamente al corazón de cada persona en ese espacio. En ese momento, todos entendieron algo fundamental. No importaba cuántos títulos tuviera alguien, ni en qué conservatorio hubiera estudiado. Lo que importaba era la capacidad de transmitir emoción humana verdadera. Y en eso, Juan Gabriel era un maestro absoluto. Cuando terminó la canción, el silencio persistió por varios segundos. Entonces, explotó el aplauso. Miles de personas se pusieron de pie. El aplauso continuó durante minutos. Muchos lloraban abiertamente, incluyendo algunos de los críticos que habían llegado dispuestos a odiarlo. Las 4 noches consecutivas del 9 al 12 de mayo fueron todas igualmente exitosas. Cada noche el Palacio de Bellas Artes se llenaba completamente. Cada noche Juan Gabriel daba todo sin reservas, cantando durante más de 2 horas con la misma intensidad y compromiso. El presidente Carlos Salinas de Gortari y su esposa Cecilia Ocelli asistieron una de las noches, dándole legitimidad oficial al evento. Figuras culturales prominentes que la primera noche habían estado ausentes comenzaron a aparecer las noches siguientes, no queriendo perderse lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento histórico. Los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que al principio habían tenido sus propias dudas, se convirtieron en admiradores genuinos de Juan Gabriel, impresionados no solo por su talento, sino por su profesionalismo y dedicación. Las ganancias completas de las 4 noches fueron destinadas a la propia Orquesta Sinfónica Nacional, cumpliendo la promesa que Víctor Flores Olea había hecho para apaciguar algunas críticas. Cuando finalmente terminó la última noche, el 12 de mayo, algo fundamental había cambiado en México. Las barreras que habían mantenido separadas la alta cultura y la cultura popular durante décadas habían sido destrozadas. Juan Gabriel había demostrado que el talento y el arte verdadero no conocen fronteras de clase ni de educación formal. Y nunca más el Palacio de Bellas Artes sería el mismo. Los días siguientes a las 4 presentaciones, los periódicos de México se llenaron de artículos sobre lo que había sucedido. Algunos críticos, que habían estado entre los más vocales opositores, admitieron públicamente que se habían equivocado. Carlos Monsiváis escribió una crónica extensa, defendiendo las presentaciones y señalando el elitismo de muchos intelectuales que despreciaban lo popular. Víctor Roura, el crítico que había predicho que el evento arruinaría la reputación del Bellas Artes, guardó silencio notable. Su profecía no se había cumplido. Lo opuesto había ocurrido. El Palacio de Bellas Artes no perdió prestigio, sino que ganó relevancia, demostrando que podía ser un espacio verdaderamente del pueblo. Las 4 noches habían generado ingresos significativos para la Orquesta Sinfónica Nacional y habían iniciado una conversación necesaria sobre qué constituye cultura y quién tiene derecho a definirla. El impacto fue mucho más allá de Juan Gabriel. Abrió las puertas del Palacio de Bellas Artes para otros artistas populares. En los años siguientes, cantantes de música ranchera, bolero y tropical comenzaron a presentarse en ese escenario. Lo que había sido impensable se volvió posible. El precedente que Juan Gabriel estableció no pudo ser revertido.
El público había visto que sus artistas favoritos podían sostener el peso de ese escenario tan bien o mejor que cantantes de ópera extranjeros. Juan Gabriel, sin intentarlo, se había convertido en símbolo de democratización cultural en México, demostrando que el talento no tiene clase social y que el arte verdadero puede venir de cualquier lugar. Para Juan Gabriel, personalmente, esas 4 noches representaron vindicación de toda su carrera. Durante décadas había sido menospreciado por críticos que consideraban su música inferior por ser popular. Esas noches demostraron que todas esas acusaciones habían sido prejuicio, no realidad. Sus composiciones sostenían arreglos orquestales complejos. Su voz llenaba espacios diseñados para ópera. No tuvo que cambiar quién era para pertenecer a ese espacio. El espacio tuvo que expandirse para incluirlo. Esa es la diferencia entre adaptarse y transformar. Juan Gabriel no se adaptó al Palacio de Bellas Artes. Transformó lo que significaba. Siempre recordó mayo de 1990 como el momento en que el establishment cultural tuvo que reconocer lo que su público siempre había sabido, que era un artista verdadero, sin calificaciones ni asteriscos. Esta historia nos enseña lecciones fundamentales sobre prejuicio, elitismo y el verdadero significado del arte. Víctor Roura y los otros críticos que se opusieron a Juan Gabriel no lo hicieron porque su música fuera mala. Lo hicieron porque venía del lugar equivocado, porque su audiencia era la gente común, porque no tenía los sellos de aprobación que ellos consideraban necesarios. Sus críticas no eran sobre calidad artística, sino sobre mantener barreras sociales. Querían que el Palacio de Bellas Artes permaneciera como territorio exclusivo de una élite, donde la gente común solo pudiera entrar como espectadores sumisos de arte europeo, nunca como creadores o como audiencia de su propia cultura. Juan Gabriel destrozó esas barreras simplemente siendo excelente en lo que hacía. Nos enseña que el verdadero talento siempre encuentra su camino sin importar cuántos guardianes intenten bloquearlo. Nos enseña que las instituciones culturales deben servir al pueblo, no al revés. Nos enseña que debemos cuestionar quién tiene el poder de definir qué es arte y qué no lo es. Y nos enseña que la autenticidad combinada con excelencia es más poderosa que cualquier título académico o aprobación institucional. Juan Gabriel no necesitaba que Víctor Roura le diera permiso para ser grande. Ya lo era. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo en el escenario correcto. Si eres fan de Juan Gabriel y quieres conocer más historias sobre cómo rompió barreras y cambió la cultura mexicana, suscríbete al canal porque compartimos estos momentos todos los días. Dale like si esta historia te inspiró a cuestionar quién decide qué tiene valor y qué no en nuestra sociedad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta conectar con fans de todo el mundo que siguen honrando el legado de un artista que demostró que el verdadero arte no conoce fronteras.